y el tema de hoy es un tema muy interesante porque es el tema de los salmos. Sin embargo, vamos a ver antes de los salmos los libros de Ruth, Tobías, Judí, Esther, Cantar de los Cantares, el libro de los salmos, primera parte, el libro de los salmos, segunda parte, introducción al Nuevo Testamento. Vamos a empezar mirando los libros de Ruth, Tobías, Judí. Son considerados entre los libros sapienciales porque tienen como objetivo principal enseñar al pueblo, es decir, que son libros didácticos, que son libros que dejan enseñanzas para la vida. Aunque parezca que relatan hechos históricos, los autores inspirados recogen historias antiguas y las adaptan libremente para su enseñanza. Son libros escritos durante el post-exilio como historias edificantes recordando antiguos personajes o Tobías o situaciones de la historia de Israel como Judí y Esther. Fueron escritos para fortalecer la fe de los judíos que vivían en la diáspora, fuera de la patria, proponiendo las virtudes de sus personajes como ejemplo de vida para las comunidades hebreas. Entonces, fijémonos que ya estos libros nos han mostrado, nos han presentado dos características. Por una parte, son libros didácticos y por otro lado, motivan al crecimiento de la fe. El interés de los autores sagrados va hacia figuras de mujeres que lo arriesgaron todo para salvar a su pueblo. Quizás el motivo es el que en la frágil semblanza femenina resplandece mejor la actuación salvadora de Dios. Comenzamos con el primer libro, el libro de Ruth. En este pequeño libro encontramos un relato encantador, lleno de profunda humanidad, nobleza de alma, en un ambiente de sencillez campesina que recuerda la vida del pueblo en los tiempos de los jueces, cuando Israel se asentó en Palestina. Como ambiente geográfico, la historia se desarrolla en Belén de Judá. El relato narra el increíble cariño entre Noemí y sus dos nueras, sobre todo Ruth. Esta mujer queda firmemente fiel a la familia de su esposo y de Noemí, su suegra. La fidelidad y la laboriosidad de Ruth, sostenidas por la experiencia de Noemí, terminan con las bodas entre Boaz y Ruth. Así, esta mujer extranjera reencuentra una casa, una descendencia y el honor de entrar entre los antepasados de David y del mismo Cristo. El libro de Ruth se leía públicamente cada año en Pentecostés, en las fiestas de agradecimiento a Dios por la siega del trigo. ¿Cuál es la enseñanza del libro de Ruth que es lo más interesante pues para nosotros y especialmente para nuestra vida espiritual? En primer lugar, una apertura universalista, de respeto hacia los extranjeros. Ruth no era israelita, sino una moabita. Como el caso de Job, también extranjero, puede ser que el libro de Ruth sea también una reacción a las reformas de Esdras y Nehemías, quienes, con el afán de eliminar el contagio con otras religiones, habían prohibido a los israelitas casarse con extranjeros y habían desarrollado un nacionalismo fanático. Ruth demuestra que hasta el mismo David tuvo una moabita entre sus antepasados. Otra clara intención del libro de Ruth es defender el sentido de solidaridad familiar y la ley del levirato, presente en la tradición del pueblo de Dios. Los hebreos tenían un fuerte sentido de solidaridad familiar también para garantizar una descendencia. Así este pequeño libro, además que proponer a nuestra reflexión las virtudes de fidelidad, prudencia, nobleza y generosidad de sus personajes, quiere poner la atención sobre el designio salvífico de Dios que quiso a Ruth entre los antepasados de Cristo. Recordemos que el designio salvífico de Dios está dirigido a todo el mundo. Es un designio universal. Dios quiere que todos los hombres entren por el camino de la salvación. El libro de Tobías
Narra la historia de una familia israelita deportada en Asiria. El protagonista es Tobías, quien guiado por el ángel Rafael, cumple un viaje para recuperar una suma de dinero. Durante el viaje se casa con Sara, su pariente, liberándola de un maleficio gracias al consejo de un ángel. Este le sugiere también el remedio para la ceguera del padre. Enseñanzas del libro de Tobías. Podemos afirmar que el tema principal del libro es el camino de la felicidad, representado simbólicamente en el viaje de Tobías bajo la guía del ángel. El camino de la felicidad consiste en esto: temor de Dios en la obediencia a los mandamientos. Temor entendido no como miedo, sino como amor y confianza. Respeto y piedad hacia los padres, práctica de las obras de misericordia, oración y ayuno, justicia y honestidad. Fijémonos este libro, lo importante de este libro y sobre todo el capítulo 4, para que ustedes lo tengan en cuenta, nos va a brindar muchos elementos para nuestra vida espiritual y sobre todo para relacionarnos con el prójimo de una manera cristiana. Entonces, este libro es interesantísimo y es bello. Valdría la pena que ustedes en sus casas lo volvieran a leer. Concretamente, el capítulo 4. La providencia divina. En la lectura de Tobías, respiramos la bondad y la providencia del buen Dios, que cuida de sus hijos. Frente al problema de los justos acechados por la desgracia, como Tobí y Sara, el autor sagrado proclama la providencia de Dios. Dios no es responsable del mal de los hombres, sino que siempre sale en su ayuda. Recordemos que la providencia significa el gobierno de Dios, es decir, Dios que dirige de una manera sabia los acontecimientos de la vida. Tobías trata, pues, también este problema típicamente sapiencial. ¿Por qué el justo sufre? Sin embargo, lo resuelve en clave más religiosa. Hace ver que los justos acogen la desgracia no como un castigo, sino como una prueba purificadora para su fe y como prenda de la felicidad que Dios da siempre a los que se dejan acrisolar por su sabiduría. Tobías 3:3-5. Misión de los ángeles. El libro de Tobías aclara también la doctrina tradicional sobre los ángeles buenos o malos. Los nombres del ángel malo, Asmodeo, destructor, y del ángel bueno, Rafael, que significa llave sana, son un símbolo. El uno destruye la obra de Dios, el otro sana y salva. El libro de Tobías enseña que los ángeles son el instrumento de Dios. Aparecen como seres sin cuerpo, dedicados al servicio de Yahvé y a la custodia de los hombres y tienen poder sobre los demonios. Yo les había hablado ya de la importancia de conocer de los ángeles y les hacía énfasis en que para hablar de los ángeles desde una perspectiva cristiana católica, tenemos que saber que primero hay que apelar al dato de la escritura, es decir, mirar si la escritura habla de los ángeles y cómo habla de ellos. En segundo lugar, mirar qué ha dicho la tradición de la iglesia sobre los ángeles. Y por último, la síntesis que tiene la iglesia sobre la razón de ser de los ángeles. Y habíamos dicho entonces que los ángeles tienen como dos misiones. La primera de ellas, estar con Dios en una actitud de alabanza y de adoración. Y la segunda, acompañar a los hombres. La familia. Otro aspecto original del libro de Tobías es la descripción de las virtudes familiares, no muy presentes en los otros libros sapienciales. Se describen los sentimientos del padre, del hijo, de la esposa, probados por las separaciones, exaltados en los reencuentros. En un clima de profunda religiosidad, el matrimonio es concebido como una unión santa y con características casi cristianas. El libro de Judí es la historia de una liberación.
el pueblo de Dios es liberado de un grave peligro por la intervención de una mujer viuda, piadosa, sabia y decidida de nombre Judí. Fue escrito probablemente por un autor inspirado hacia el año 150-100 antes de Cristo. Como Tobías, también el libro de Judí es uno de los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Enseñanzas del libro de Judí. Dios es el Señor de la historia. Fijémonos que este principio, porque es un principio, permea toda la historia de la salvación, que significa que Dios es el Señor de la historia, que Dios está en la historia de una manera inmanente, pero también de una manera trascendente. Inmanente porque nos acompaña en medio de nuestra vida, en medio de nuestras historias particulares, pero también Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, trasciende a la misma historia humana. Pero el fundamento es que Dios es el Señor de la historia y ese es un elemento de la revelación cristiana. El autor sagrado pone en evidencia cómo Yahvé, el Dios de los padres, está presente dentro de la historia humana. Todo es conducido por el Señor para los mejores intereses de su pueblo. Judí es, en las manos de Yahvé, el instrumento de su justicia. Rol importante de la mujer en el designio de Dios. El hecho de que la liberación de un pueblo es obra de una mujer prueba que Dios elige lo que es débil para confundir a los fuertes. El relato pone en evidencia la sabiduría de la mujer, su fe en Dios, elogiando las virtudes de la mujer viuda y piadosa y anticipada la alabanza de las virtudes de Ana, de María y de las virtudes cristianas. La liturgia aplica a María Santísima algunos textos de Judí porque la mujer que cortó la cabeza del enemigo de Israel es anticipación de la que pisará la cabeza de la serpiente. Recordemos que estos textos que aluden un poco a María son textos acomodados por la misma tradición, que se han leído desde la tradición de una manera acomodada, pero significa que también es una manera válida de hacer una relación entre los personajes del Antiguo Testamento y los personajes del Nuevo Testamento, sobre todo en clave de prefiguración. Recordemos que en el Antiguo Testamento se nos va prefigurando todo lo que verdaderamente se va a llevar a cabo en el Nuevo Testamento con Jesús y la Santísima Virgen María. Obviamente que esta lectura es una lectura cristiana católica, es decir, hablamos desde esa perspectiva, porque si habláramos desde una perspectiva netamente judía, pues no habría lugar a colocar a María por ninguna parte. Acción de gracias en las pruebas, que me parece uno de los aspectos más fundamentales de este libro, que ya en muchas ocasiones yo les he dicho a ustedes la necesidad de alabar y de bendecir aún en medio de las dificultades. Y este libro nos va a mostrar eso. Un aspecto original de Judí que le acerca a los libros sapienciales es que no considera las calamidades como necesario efecto de un pecado contra Dios. La invitación que hace Judí a dar gracias a Dios porque la prueba que están pasando es un signo del favor de Dios. Entonces, fijémonos cómo este libro nos va a enseñar que en el momento de la dificultad, nuestra actitud debe ser una actitud de alabanza, una actitud de bendición, una actitud de adoración. El libro de Esther, como es Judí, el libro narra una historia de liberación con un protagonista femenino, Esther. Los hechos de los primeros capítulos evidencian el misterio del plan de Dios. Yahvé prepara el instrumento humilde y débil para salvar a los judíos. Aquí hay un elemento muy importante, una constante que va a atravesar toda la historia de la salvación, es que Dios escoge lo que no cuenta para el mundo. Escoge lo humilde, escoge lo débil, escoge lo sencillo. Es la manera de actuar del Dios de Jesucristo. Y allí, en este grupo, se pueden instalar los anahuí, que son los pequeños, que son los que esperan en el Señor, los que han colocado
la confianza única y exclusivamente en el Señor y son los que en cierta manera viven el espíritu de las bienaventuranzas que están descritas en Mateo, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Lucas. En Susa, capital del reino persa, se desarrollan los hechos. A causa de una ley establecida por el cruel Amán, fue decretado el exterminio de los judíos en la región. Esther, que había llegado a ser reina por designio de Dios, sola y frágil, arriesga su propia vida para implorar delante del rey a favor de su pueblo. La joven obtiene los favores del rey, el plan de Amán es descubierto y él castigado. Enseñanzas del libro de Esther. El autor sagrado destaca la dramática liberación del pueblo de Dios frente al poder de un gran imperio. De esta manera se subraya la inviolabilidad del pueblo de Israel en la historia, es decir, que el pueblo de Dios, aunque pequeño y perseguido, lleva en sí la bendición y el favor de Dios y es portador de una promesa de salvación que no puede desaparecer. Providencia de Dios. En todo el libro, los hechos declaran que Dios interviene en la historia para salvar a su pueblo perseguido, como se declara explícitamente en las oraciones de Mardoqueo y de Esther. Recuerden que ustedes allá en sus casas, cuando reciban el material, pues la invitación es que lean las citas bíblicas para que ustedes en cierta manera vayan profundizando y comprendiendo los contextos, cómo se escribieron estos libros y la intención que tenía. Cantar de los Cantares es una colección de cánticos de gran belleza que tienen como tema el amor apasionado de dos jóvenes. El término cantar indica una composición poética. Cantar de los Cantares, forma superlativa que quiere decir cántico por excelencia, el más bello, el más sagrado. Contenido. Leyendo así superficialmente este libro, vemos que se trata de un romance entre jóvenes, un amor con todas sus expresiones físicas y espirituales, el embrujo de los besos y caricias, el deseo del encuentro amoroso, la congoja de la búsqueda, la ruidosa alegría por el encuentro, la descripción entusiasta de la belleza de la amada. Sin embargo, la intención del autor inspirado seguramente no era describir solamente un idilio amoroso entre dos jóvenes. Estaba claro que el pueblo de Dios, que por debajo de esta historia de amor había algo muy profundo. La historia de amor entre Dios, el amado, e Israel, la amada. Que es lo que en cierta manera nos muestra todo el Antiguo Testamento, cómo hay una alianza que implica una relación de amor, de fidelidad y de entrega por parte del pueblo a Dios y de Dios, es decir, de Yahvé a su pueblo. Entonces, este libro en el fondo quiere describir de una manera, digámoslo así, pintoresca, esa relación de amor entre Dios y el pueblo. Desde esta interpretación se pueden hacer varias lecturas de nuestro libro. Para Israel el amado es Dios mismo y la amada es el pueblo de Israel. En una lectura cristiana el amado es Cristo y la amada es la iglesia o el alma cristiana. Y no podemos olvidar que la iglesia ha interpretado siempre algunos pasos del cantar refiriéndolos a María Santísima. Este es el verdadero contenido del Cantar de los Cantares. Y por ese contenido y por la belleza de la poesía, los maestros judíos y luego los cristianos lo consideraban como el más sagrado de los cánticos. Enseñanzas del cantar. El amor y la fidelidad de Dios. Es la primera enseñanza. El amor y la fidelidad de Dios. A pesar de que el hombre es pecador, se aleja de Dios, Dios siempre lo busca, porque en el fondo Dios es amor, es fiel a sus promesas. A través de la alegoría del amor, del amado y la amada, el cántico expresa la historia del amor entre Dios y el hombre. La enseñanza para nosotros es la historia del alma que busca a su amado Dios.
es el amante amado Dios, el rey y pastor que busca el amor del hombre. La segunda gran enseñanza, la dignidad del amor humano. El cantar ensalza claramente la dignidad y la belleza del amor humano, la belleza física, la grandeza de la mujer, su atractivo, el encanto de la naturaleza, la alegría de vivir. El otro valor religioso y humano del cantar y el puesto importante que ocupa en la historia de la salvación. En un momento particularmente difícil para Israel, cuando todo era puesto en crisis, el cantar tuvo la función de representar al pueblo la alianza con Dios de tipo nupcial entre la alianza descrita por Jeremías y aquella que vendrá revelada por Jesús. Aquí hay un elemento muy importante que salta a la vista, que es la categoría alianza. Recordemos que la alianza es fundamental para comprender la teología del pueblo de Israel frente a su Dios. Es decir, para comprender esas relaciones que trae la misma alianza. Entonces, el concepto alianza, pues hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo para comprender esas relaciones que se implican mutuamente. Dios, en primer lugar, que está motivado por el amor, que sale al encuentro de su pueblo, que busca al pueblo a pesar del pecado, y el pueblo que con la gracia misma de Dios trata de responder. Páginas escogidas. Será bueno primero hacer una lectura pausada de todo el libro, después podemos volver a algunos versículos para descubrir algunos aspectos interesantes. Esto que dice aquí, esta frasecita, hay que aplicarla para la lectura de todos los libros. La idea es que ustedes, en la medida de la posibilidad, traten de hacer una lectura pausada de todos los libros de la Escritura, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, y la razón de este curso es, en cierta manera, dar algunas pistas de lectura, algunas pistas hermenéuticas, algunas pistas de comprensión para comprender el sentido de esos libros y sobre todo lo que nos trae a cada uno. Porque a cada uno estos libros nos van a hablar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y recordemos que la palabra de Dios siempre, siempre nos interpela. El cántico Cantar 1:6 en la historia de joven Israel se pone de relieve el abandono de Dios por su parte de Israel. Mi viña había descuidado. 2:3 Dios es el cedro, la seguridad y el amparo, a cuya sombra el pueblo está seguro y el alma gozosa. 2:13-14 Israel es la paloma que en su debilidad corre a refugiarse en las grietas, en los falsos protectores. Dios la llama así a su protección. 2:16 es para él la fórmula típica de pertenencia entre Israel y Yahvé. 3:1-2 la situación de la amada nos recuerda de cerca a Magdalena en la búsqueda de Jesús. Y 4:1-16 este capítulo de singular belleza está formado por 3 cantos de amor. El tema común es la belleza física. En los versículos 7-11 se describe la personalidad de la mujer y los versículos 12-16 son una alabanza a las virtudes morales. Junto a la belleza humana y poética se vislumbra en la amada Israel la esperanza y la alegría de un pueblo mesiánico fiel a Dios y en la prosperidad. La iglesia repite la misma alabanza por las bellezas de María Santísima. Y venimos, yo creo que al plato fuerte de hoy, que son los salmos. Es muy importante conocer la estructura de los salmos y sobre todo la teología de los salmos. Y lo importante pues de este programa de hoy es que vamos de una manera descriptiva a mirar el sentido de cada salmo, porque cada salmo tiene un sentido. El libro de los salmos es el más leído y meditado de toda la Biblia, sea por el pueblo israelita
como por los cristianos. Recordemos que la oración oficial de la iglesia, cuando hacemos los religiosos, las laudes, las vísperas, oramos los salmos. Y muchos cristianos, aunque no sean religiosos, hacen la oración de las horas. En los salmos están resumidos en forma orante y litúrgica la historia, la teología, la literatura, la vida y los sentimientos del pueblo de Israel, expresando las situaciones del hombre de todos los tiempos. Es decir, que los salmos sirven para hacer una radiografía del ser humano. ¿Por qué? Porque describen todo lo que le acontece al ser humano en todas las etapas de la vida y en todos los momentos de la vida. Por eso es que los salmos son tan queridos, porque uno se puede identificar con ellos y ellos le hablan a cada uno de una manera también particular. Y es una manera de hacer oración. Anthony de Melo, en uno de sus libros, dice que orar los salmos consiste en orarlos de una manera pausada, tranquila, dejar que las frases de los salmos entren a nuestro interior, entren a nuestro corazón y así poder orar y meditar con estos salmos. Por eso que la Iglesia ha hecho de ellos su expresión de oración oficial y litúrgica. Y nada mejor que orar con los salmos, porque con ellos hablamos de Dios, hablamos a Dios con las palabras de Dios. Es decir, que es una manera de orar. Recordemos que en la historia de la espiritualidad, una manera de orar de Santa Teresa de Jesús era leer un libro. Yo me imagino que Santa Teresa también leía algunos salmos y trataba de orar con los salmos. Entonces, los salmos son una manera sencilla y práctica de orarle a Dios. Sin embargo, tenemos que decir que orar con los salmos no es fácil. Algunos son de fácil lectura y oración porque expresan sentimientos personales comunes al hombre de todos los tiempos. Otros reflejan los ritos, la cultura, la moral y las costumbres mentales de un pueblo lejano a nuestra sensibilidad. Se hace necesario, pues, para gustar de estas oraciones, introducirnos al estudio de los salmos, saber de su origen, de sus motivaciones y de sus géneros literarios. Es decir, que hay que conocer el contexto de estos salmos para poderlos comprender y así hacer oración apoyados en esa experiencia. El título y la numeración. El nombre de salmo traducido en latín significa un poema cantado con acompañamiento de un instrumento musical. De hecho, la mayoría de las oraciones del libro antiguamente eran cantadas y acompañadas con instrumentos musicales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los monjes, en los benedictinos. Ellos cantan con los instrumentos los salmos y también en algunas comunidades religiosas cantan los salmos. Nosotros, los dominicos, cantamos los salmos. Cada salmo es enumerado del 1 al 150. Si recorremos la numeración en tu Biblia hasta el salmo número 9, no tenemos ninguna dificultad. Pero desde el salmo 10 hasta el 147 nos encontramos con una doble numeración, una de ellas entre paréntesis. ¿Por qué? La diferencia se debe a una diversa numeración entre la versión hebrea y la versión griega, latina, que es la Vulgata. La versión hebrea va delante de una unidad y su numeración es la que está primero afuera del paréntesis. Entonces, la que está en el paréntesis es la numeración de la Vulgata y la que está fuera del paréntesis es la enumeración hebrea. Esta diferente numeración suele causar confusión cuando se trata de comprobar la cita de los salmos. Aquí usaremos siempre la numeración del texto hebreo.
Formación y división del Salterio. El libro de los Salmos es la colección de las 150 oraciones que tienen una larga historia. Nacieron seguramente en las ocasiones más diversas, un momento de angustia, una fiesta de coronación de un rey, etcétera. Es importante saber que todos los salmos, aunque escritos en singular, eran destinados a la oración de la comunidad y muy pronto fueron integrados al culto litúrgico del pueblo elegido. Clasificaciones de los salmos. Nos interesa clasificar los 150 salmos de una manera que nos ayude a entenderlos mejor. En el libro de los salmos encontramos oraciones de varios géneros, nacidas de las más diversas situaciones de vida, individuales o colectivos. Para comprender pues mejor un salmo, tendremos que remontarnos al acontecimiento inicial que lo motivó. Solamente conociendo esa situación podremos entender por qué un salmo expresa alegría o rebelión, esperanza o desilusión, dolor o paz profunda. Entre varias divisiones siguen los estudiosos, se prefirió seguir este esquema: himnos, himnos de alabanza, himnos de la realeza del Señor y cánticos de Sión. Salmos individuales, salmos de súplica, salmos de acción de gracias, salmos de confianza. Salmos colectivos, súplicas colectivas, acción de gracias colectivas, confianza colectiva. Salmos reales, salmos didácticos, liturgias, exhortaciones proféticas, salmos históricos y salmos sapienciales. Los himnos, ¿qué son los himnos? Los himnos son cánticos en tono de triunfo, de gozo, donde se celebra a Dios, Creador y Salvador, que obra maravillas en la historia y en la vida del pueblo. Himnos de alabanza. Después de una invitación gozosa a cantar, alegrarse, celebrar a Dios, se motiva la alabanza a la grandeza de Dios, sus obras prodigiosas en la naturaleza o en la historia, su benevolencia con su pueblo. ¿Cuáles pueden ser estos salmos de alabanza? El 8, 19, 100, 103, 104, 105, 111, 113, 114, 117, 135, 136, 145, 148 y 150. ¿Y qué es lo importante de esta clasificación? Que estos salmos nos pueden ayudar a alabar a Dios. Yo les he dicho en muchas ocasiones la importancia de la alabanza a Dios. Y aquí se ofrecen algunos salmos que nos ayudan a entrar por el camino de la alabanza. Algunos de estos salmos son rezados en la liturgia cristiana y pueden motivar fácilmente nuestra oración de alabanza. Son de fácil comprensión y abren nuestro corazón a una oración profunda que celebra la bondad de Dios en la creación y en nuestra historia. Himnos a la realeza del Señor, salmos del reino. Estos salmos ensalzan a Dios como Rey, celebran su señorío sobre el mundo y sobre el pueblo escogido. Dios es alabado como Señor de la creación y el universo Rey de las naciones y de su pueblo. Los salmos son 29, 47, 68, 93, 96, 97, 98 y 99. Hacer oración con estos salmos es algo más difícil. Nuestra sensibilidad cristiana moderna prefiere sentir a Dios como Padre y amigo más que Rey y Señor poderoso. Sin embargo, podemos a través de ellos expresar nuestra fe en la grandeza de Dios, Señor y Rey de la historia humana y a la vez Señor de la creación del tiempo. Himnos, cánticos de Sión. El motivo de estos salmos es celebrar la ciudad de Jerusalén, ensalzar la ciudad santa como el lugar privilegiado en donde Dios se da a conocer. Podemos reconocer en estos cánticos una dimensión histórica, o sea, la Jerusalén, que fue siempre el centro del culto hebreo, y una dimensión escatológica por la cual la ciudad toma un significado universal de ciudad mesiánica. La iglesia, reino de Dios,
al cual afluirán todos los pueblos. Los salmos son 46, 48, 76, 84, 122 y 132. Seguramente el más conocido de los cánticos es el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que la iglesia nos hace orar y cantar frecuentemente en la liturgia. Salmos individuales. La mayoría de los salmos pertenecen a esta clase. Son oraciones que un individuo hace a Dios, expresando su súplica, agradeciendo su confianza en el poder de Yahvé. Como ya se dijo anteriormente, aunque su origen fuese oraciones personales, también en esos salmos se rezaban comunitariamente, eran parte de la oración de todo el pueblo en el culto, en un marco claramente litúrgico. Salmos individuales de súplica, el término no necesita mucha explicación, el salmista se ve en apuro e invoca a Dios para que le ayude. Las situaciones del orante son las más diversas, algunas veces está enfermo, 88, 102, otras veces se siente perseguido, pecador. Dentro de esas situaciones hay peticiones de perdón. Algunos salmos piden vivir la alianza sin aclarar nada sobre su situación. 25, 26, 119. Fijémonos entonces cómo los salmos le hablan a los hombres y a las mujeres en cada situación en las cuales uno está viviendo. Entonces, qué bueno que ustedes cuando mandemos este material, pues tengan estos numerales, estos salmos, para que ustedes oren con estos salmos que les va a ayudar mucho en su vida espiritual y también en su vida pastoral. Dentro de esta agrupación toman importante los llamados salmos penitenciales, un grupo de salmos que usamos mucho en la iglesia para expresar nuestros sentimientos de arrepentimiento y de penitencia. Allí pues hay varios salmos, los dejamos para que ustedes después allá en sus casas los lean, sobre todo ojalá los oren. Para nuestra oración, este tipo de salmos son una fuente inagotable de inspiración en los momentos de dolor, agravio, tristeza, etc. En tu lectura habrás notado seguramente cómo el salmista no limita su oración a pedir favores, sino que teje sus peticiones con sentimientos de alabanza, seguridad y confianza en Dios, y normalmente termina con una oración de abandono en el Señor o de acción de gracias. Entonces, fijémonos lo importante de los salmos, porque los salmos nos enseñan a orar, sabiendo que la oración, digámoslo así, más importante, más desinteresada, es la oración de alabanza, es la oración de acción de gracias. Bueno, sigamos un poquitico más adelante, la nota la leen ustedes allá en su casa. Salmos individuales de acción de gracias. Dios multiplica sus beneficios en cada uno de nosotros. Es normal que le agradezcamos. De allí toman pie estos salmos. Predomina en ellos el sentimiento de alabanza y agradecimiento que consiste en reconocer la bondad y superioridad de Dios, que ha intervenido maravillosamente en lo que el salmista le pidió, y reconocer al mismo tiempo la propia fragilidad y pobreza espiritual. Allí encontramos el 9, 10, 30, 34, 40, 41, 92, 107, 116 y 138. Salmos individuales de confianza, con el nombre lo indica, el salmista se pone a la presencia de Dios, explayándose en expresar sus sentimientos de confianza en su bondad, justicia y poder, contrapone sus palabras de fe, de piedad y amor a Dios, frente a las palabras blasfemas o insultantes de los impíos, se alegra de haber confiado en Dios y muestra su apego a la ley y al templo. Allí encontramos el 4, 11, 16, 23, 27, 62, 121, 131. Para nuestra oración, los salmos de confianza son muy importantes. Con ellos pacificamos nuestro interior, nos abandonamos en el Señor
y ratificamos nuestra seguridad en Dios contra las falsas seguridades que ofrece el mundo. Salmos colectivos son oraciones donde el protagonista no es el individuo, sino el nosotros, la nación, el pueblo elegido. Súplicas o lamentaciones colectivas son los salmos que brotan de una situación de guerra, hambre, peste, sequía, destierro u opresión que padece todo el pueblo. En tales circunstancias, la comunidad acude al santuario para exponer sus quejas y pedir la liberación. Allí encontramos el Salmo 12, 4, 58, 60, 74, 77, 79, 80, 82, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126, 137. Para la oración cristiana, estos salmos son muy actuales, nos urgen a salir de nuestro individualismo. Cuando oramos nos sentimos parte de una comunidad, nos proponen orar en nombre de todo el pueblo, tomando conciencia de la realidad que nuestro pueblo está sintiendo y sufriendo. Acción de gracias colectiva en todo el pueblo, que en estas oraciones recuerda admirado los favores que acaba de recibir y agradece por el poder de Dios desplegado a favor de su pueblo y de todos los pueblos. Es muy claro aquí más que en los salmos individuales, el tono litúrgico de los sacrificios de acción de gracias usuales en todo el culto bíblico. Podemos catalogar aquí los salmos 65, 66, 67, 118 y 124. Salmos colectivos de confianza. En estos salmos todo el pueblo declara que Dios es su única seguridad, meditando sea en lo que Yahvé ha hecho para su pueblo, sea en la necesidad de los pueblos que siguen falsos dioses. Son el Salmo 115, 125, 129. Salmos reales. Un pequeño número de salmos se llaman con este nombre porque tienen como tema y situación original la persona del rey, su entronización, su matrimonio, su victoria en la guerra o simplemente un oráculo de bendición y victoria. Sabemos que el rey tenía en Israel una función sagrada y era el intermediario entre Dios y su pueblo. La personalidad que del rey destaca en estos salmos, pues se refiere sí al histórico, pero en sentido pleno hablan y cantan al Mesías o Cristo. Jesús mismo refiere a su persona algunos versículos de estos salmos. En esta categoría ponemos los salmos 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 132. De todas las categorías, quizás estos salmos reales son los más áridos en la oración cristiana actual. Sin embargo, los podemos hacer materia de oración pensando que estamos ensalzando y alabando la realeza de Cristo. Salmos didácticos, recogemos en este género a un grupo de salmos que tienen el común interés de enseñar. Salmos litúrgicos, aunque como sabemos todos los salmos tienen carácter de culto y su ambiente natural era la liturgia, denominaremos liturgias en especial a unos salmos que muestran las celebraciones que se hacían en la puerta del templo de Jerusalén en un estilo coral dentro del culto del templo. Catalogamos en este género los salmos 15, 24 y muchos de los salmos de alabanza coral que eran cantados en las liturgias colectivas. Salmos de exhortaciones proféticas, los llamamos así porque se parece mucho al estilo y formas de los profetas. Con ocasión de alguna reunión del pueblo, un profeta toma la palabra para acusar a los impíos o enseñanza, como alejarse de ellos. Son los salmos 14, 50, 52, 53, 75, 81, 95. Y salmos históricos, hay 3 salmos que se clasifican así porque toma la historia del pueblo como una catequesis para la vida. Salmos 78, 105, 106. Salmos sapienciales, estos salmos en forma poética enseñan a reflexionar sobre la experiencia de vida concreta
dirigen el camino de la vida. Sus temas característicos son los caminos de la felicidad, la ley, la alianza, los principios de conducta moral, el problema de la retribución. En general, son salmos escritos en época tardía exílica, son el primero, 19, el 8, 37, 49, 73, 91, 112, 119, 127, 128, 133 y 139. Conclusión. A través de la lectura de alguno de estos salmos, nos damos cuenta que son una verdadera escuela de donde aprendemos a orar. Es decir, que los salmos nos enseñan a orar y por eso la iglesia pues también nos invita por medio de la liturgia de las horas a orar. Ellos nos muestran a Dios vivo como el Señor y el amigo siempre cerca, dispuesto a renovar su alianza y su ayuda. Ellos nos ponen en contacto con todo el mundo pasado y presente y llegan al corazón nuestro, de nuestros problemas, de nuestras necesidades. La clasificación que se ha hecho nos será útil, especialmente para nuestra oración personal, para poder escoger el salmo apropiado en un determinado momento o estado de ánimo en que nos encontremos. Será bueno pues que señales en tu Biblia cerca de cada salmo el tema o sentimiento que expresa, subrayando aquellos salmos que te parecen más ricos y cercanos a tu sensibilidad para poder acudir a ellos con facilidad en el momento que lo necesites. Entonces, fijémonos que este programa lo que trata es que ustedes tengan herramientas para comprender la escritura, para aplicar la lectura de la escritura a su vida práctica, y concretamente el programa de hoy es un programa para que ustedes oren con los salmos. Ahora, en estos momentos que ustedes están de pronto contentos, animados por estos cursos, que quieren estar con el Señor, que están viviendo un romance con el Señor, es el momento para que ustedes vayan escribiendo en un cuaderno o en una hoja o donde quieran o en un computador los salmos que a ustedes les llegan, que a ustedes les llaman la atención. Porque en los momentos de dificultad que van a venir, en los momentos de amargura, en los momentos de tristeza, en los momentos de desazón, debemos tener armas para no dejarnos achicopalar por las circunstancias difíciles. Entonces, coge, mira los salmos y vaya escogiendo aquel salmo o aquellos salmos que le llegan a usted, para que en esos momentos de oscuridad y de dificultad, ustedes se refugien en esos salmos. Será como el bastoncito que los va a ayudar a sostenerse en los momentos de dificultad. Así como las personas mayores ya tienen que caminar apoyados con un bastón, pues en la vida espiritual se necesitan de esos bastones, que son estos salmos, o que son esas oraciones sencillas que llegan al corazón y que animan el corazón y sobre todo que nos ayudan en los momentos de dificultad. Vamos a entrar a esta segunda parte que es muy importante porque aquí ya vamos a ver la descripción de todos los salmos. Les voy a pedir que me den 2 minuticos de descanso porque mi voz, mi garganta ha estado mal. Entonces les pido 2 minuticos, ustedes vayan allá en sus casas a tomar alguito y yo también descanso 2 minuticos para seguir nuestro programa de hoy. Muchas gracias. En 2, 3 minuticos nos vemos. Sí, padre, claro que sí, estaremos acá atentos.
Bueno, volvemos nuevamente ya entonces. La segunda parte del libro de los Salmos. Se van a dar algunas sugerencias, algunas pautas para estudiar los Salmos. No hay un solo camino, ni hay receta definitiva en lo que concierne un método de oración y de estudio de los Salmos. Aquí damos algunas indicaciones, luego la práctica personal y comunitaria te sugerirán infinitas maneras para aprovechar de los Salmos en tu oración. Primero, es necesario conocer el libro de los Salmos en general, según las indicaciones dadas en la lección anterior. Escoge un salmo de alabanza, de confianza, de súplica, según el momento que estás viviendo y el sentimiento que preferentemente quieres expresar. Lee el salmo entero, despacio, con calma, procurando ponerte en el lugar del salmista, imaginando las situaciones que vive el pueblo de Dios en el momento o situación que el salmo describe. Busca entender lo que lees relacionándolo con tus conocimientos de la Biblia. Relee el salmo, pero esta vez actualizándolo a tu situación o situación de tu comunidad, del mundo de hoy. Trata de vivenciar lo que lees, o sea, asumir aquello, decirlo con todo el alma, haciendo tuyas las frases leídas. Se trata de aplicar a ti y al momento presente la situación, el sentimiento y la oración descrita en el salmo. Continúa el salmo procurando mantener el estilo del salmo, alabanza, agradecimiento, súplica. Puedes continuar a orar con tus palabras. Si estás leyendo un salmo de alabanza, continúa alabando a Dios, recordando y reconociendo la acción salvadora de Dios en tu vida, en los acontecimientos de hoy. Si el salmo es una súplica, manifiesta tus problemas, poniéndolos a la presencia de Dios, renovando tu abandono a su voluntad. Sugerencias para la oración comunitaria de los salmos. Rezar los salmos en comunidad es la forma más apropiada de usarlos. De hecho, fueron escritos para la comunidad y fueron usados siempre como la oración pública litúrgica del pueblo de Israel. La Iglesia también nos propone el uso comunitario de los salmos. En la misa clamamos al Señor con un salmo entre las dos lecturas bíblicas y en la liturgia de las horas, que es la plegaria pública de la Iglesia a lo largo de las horas del día, laudes, vísperas, etc. Oramos en parte con esos bellísimos cánticos inspirados. Es sumamente bueno también en nuestras reuniones, grupos de oración, asambleas cristianas y otras ocasiones de encuentro comunitario, familiarizarse con esta forma de orar, proponiendo la oración de un salmo conocido. Algunas indicaciones útiles para su uso. Debemos reconocer de antemano el contenido del salmo que vamos a proponer para la oración comunitaria. Un detalle que ayuda mucho es, antes de rezar el salmo, motivarlo, dar una breve introducción histórica del contenido que facilite su entendimiento. Es importante también elegir una versión de la Biblia que traiga una buena traducción entendible a la gente. El texto de la Biblia de América parece más cercana al pueblo. Si todos tienen la misma versión de la Biblia, será más fructuosa que se anuncie el salmo y que todos sigan su lectura. Hay varias formas de proponer un salmo para la oración comunitaria. Dos lectores leen despacio el salmo, una estrofa cada uno y todos escuchan. Un lector lee el salmo y todos responden a cada estrofa con una aclamación o estribillo cantado. Lectura espontánea de una estrofa cada uno dentro del grupo. Resonancia del salmo. Después de la lectura del salmo, cada uno libremente repite la frase que le gustó. Actualización del salmo. Después de la lectura, cada uno libremente continúa el salmo con oración personal, espontánea, de acuerdo al tema del mismo. Meditación del salmo. Después de la lectura pausada del salmo, cada cual dice lo que ha entendido de él, hace alguna reflexión sobre la enseñanza. Los salmos y la expresión corporal. Actualmente se está descubriendo que en la oración toda la persona participe, el alma y el cuerpo. En los salmos el cuerpo es muy presente. Muchos de ellos describen actitudes y expresiones del cuerpo. Seguramente su canto en las liturgias era acompañado por gestos de todo el pueblo. La oración de algunos salmos se puede acompañar con expresiones corporales según la sensibilidad del grupo que ora y las actitudes que el mismo salmo sugiere.
levantar las manos, elevar los ojos, extender los brazos o las manos, postrarse o inclinarse en adoración o súplica. Vamos a hacer una pequeña introducción a cada salmo para que ustedes sepan más o menos cuál es el contenido de cada salmo, la importancia de cada salmo. Creo que es la parte más importante para que ustedes vayan conociendo cada salmo en su contenido en lo fundamental. Vamos con el salmo primero. Es un salmo sapiencial. Invita a la reflexión sobre los dos caminos, el de los justos y el de los impíos, asegurando la bendición de Dios sobre el justo. Salmo segundo es un salmo real mesiánico, compuesto en ocasión de una coronación del rey. En sentido figurado se refiere a Cristo Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, vencedor sobre los reinos de este mundo. Este salmo es recordado muchas veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos y Apocalipsis. Para nosotros su lectura es un canto de confianza en Cristo vencedor y Señor de la historia. Salmo 4 es un salmo de confianza, muy apto para la oración de la noche. El salmista, al acabar el día, se refugia en el Señor como su seguridad. Salmo 5, con este salmo que es una súplica de la mañana, se invoca al Señor para que preserve del mal y de los peligros, pidiendo rectitud en la conducta. Salmo 6 es un salmo de súplica, primero de los 7 salmos penitenciales. Se pide misericordia a Dios por el sufrimiento causado por nuestras culpas. Salmo 7 es un típico salmo de súplica, la oración de un hombre acusado injustamente, que se refugia en el templo y pide ayuda a la justicia de Dios. Esta oración es muy apta para los momentos de angustias o para sentirnos solidarios con tantos hermanos que sufren injusticias. Salmo 8 es un salmo de alabanza. Celebra la grandeza de Dios que manifiesta sus maravillas en la creación, pero sobre todo en el hombre, puesto al centro del universo como objeto privilegiado del amor de Dios. Salmo 9 es una oración de acción de gracias por un hombre que reconoce el haber sido liberado de una situación de angustia y encuentra su refugio solo en Dios. Él que desde el cielo mira a todos, protege a los buenos y prepara el castigo para los impíos. Salmo 11 es un canto con imágenes poéticas de confianza de Dios, de un hombre que se refugia en el templo de Dios y se rehúsa a seguir el consejo de los amigos de huir. Frente a los peligros y problemas, el refugio más seguro es la presencia del Señor. Nos recuerda las palabras de San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién nos condenará? Salmo 12 es una liturgia de súplica colectiva que proclama la confianza del pueblo en su Dios. Es la súplica de la comunidad que abre los ojos sobre la realidad de la mentira, propaganda, falsos profetas que pregonan vida fácil, que disimula las injusticias de unos pocos. En esa situación el Salmo nos invita a descubrir el engaño de las palabras del mundo y la verdad de la palabra del Señor. Los salmos que no están allí, pues van por la misma línea, es decir, el 13 y el 14. Salmo 15 es un salmo litúrgico que se cantaba cuando los peregrinos entraban en el templo. Se presentan algunas condiciones para ser dignos de estar en la presencia de Dios: honradez, justicia y sinceridad. Salmo 22 es el Salmo 16 es el salmo que expresa un confiado abandono en Dios en un momento de prueba o tentación. Dios solamente tiene importancia en nuestra vida, Él solo merece ser elegido como ideal de la vida, lo demás cuenta muy poco. Salmo 22 es el conocido salmo que Jesús rezó desde la cruz. Muchos detalles nos recuerdan la pasión de Cristo. Dentro de la ejemplar descripción del sufrimiento, el orante se abandona en el Señor, confiado en su ayuda. Salmo 23, el Señor es mi pastor, es un salmo bellísimo. Es una oración de confianza muy conocida. La ocasión es un banquete de agradecimiento
de quien ha sido acusado injustamente, y después del peligro proclama su alegría de haber confiado en el Señor. Salmo 24, este salmo era cantado a dos coros por los peregrinos que iban al templo de Jerusalén en ocasión de la procesión con el Arca de la Alianza. En la primera parte nos recuerda las virtudes y disposiciones necesarias para entrar en el templo del Señor. Salmo 25, en ese salmo la súplica se mezcla a la confianza y a la petición de perdón. Las frases sencillas salidas del corazón humilde y pobre hacen de esta oración una joya para nuestra oración personal. Salmo 27 es un salmo de súplica. El lamento de la primera parte del salmo se abre en la segunda parte hacia un confiado abandono en Dios y en la seguridad de que el Señor nunca nos abandona. Salmo 31 es un salmo de súplica lleno de confianza y fortaleza en que Dios libera de todo problema y angustia. Predomina el sentido de agradecimiento por la seguridad de que Dios es nuestro amigo y amparo. Salmo 32 es uno de los 7 salmos penitenciales. El recuerdo del pecado perdonado abre el corazón a la alegría y alabanza por la misericordia de Dios que concede el perdón a quien lo invoca humildemente. Salmo 34 es la oración de agradecimiento de un pobre que canta la bondad del Señor. En este salmo quizá se inspiró la Virgen María en su canto del Magnífica, pues tiene muchos temas en común. Descubramos las semejanzas entre los dos cánticos. Salmos 42-43 constituyen una sola unidad. El salmista está cerca de las aguas del río Jordán, en la región del monte Hermón. La contemplación del paisaje le inspira este cántico de nostalgia del templo lejano. El ansia del salmista es también nuestra ansia de Dios y nuestra sed de intimidad con el Señor. Salmo 49 es un salmo sapiencial apto para nuestra meditación sobre la vida. La riqueza y el poder del mundo no lleva nada, son vanidad, no valen para la vida futura, porque como la muerte dejamos todo aquí, pero no valen tampoco en esta vida, porque el hombre en la prosperidad se olvida fácilmente de pensar y de ser sabio. Salmo 51 es un salmo penitencial, quizá el más conocido de los salmos, por la profundidad del sentimiento de dolor que expresa frente al propio pecado. Nos invita a tener el vivo deseo de ser liberados del pecado. Esa purificación interior es obra solo de Dios y Dios la cumple si en el pecador hay un sincero arrepentimiento. Salmo 62 es un salmo de confianza. Una persona que es un líder de la comunidad está pasando por grandes dificultades y se da cuenta que la sociedad a su alrededor se mueve sobre la mentira, el ansia de riqueza y el poder sobre la hipocresía. En esta situación solo Dios puede ofrecer seguridad absoluta. A Él se aferra también nuestra confianza y nuestro descanso espiritual frente a los mismos problemas de nuestra sociedad. Salmo 63 es un salmo de súplica individual frente a la caducidad de todas las cosas terrenas, incluso las más santas y buenas. El salmo expresa la profunda sed de experiencia de Dios, porque tu amor es mejor que la existencia. Nos recuerda las bienaventuranzas, dichosos los que tienen hambre y sed de Dios y de su justicia. Salmo 65 es una bellísima oración colectiva de alabanza a Dios. El pueblo se reúne en el templo para reconocer los dones de la tierra y agradecer a Dios. En el salmo se alaba a Dios que nos escucha, perdona nuestros pecados, nos reúne en su casa, es la esperanza de todos, nos bendice y da fertilidad a la tierra. Salmo 67 es un salmo de alabanza y agradecimientos colectivos. En él se expresa el deseo de que todos los pueblos conozcan al Señor y sus obras de salvación, muy apto para una oración misionera. Salmo 73 es un salmo sapiencial, terminando con una alabanza y agradecimiento a Dios y a su sabiduría. Sin duda esta oración es una de las más bellas y sublimes del Antiguo Testamento. El tema que pone en diálogo con su Dios es siempre actual, porque a los que se esfuerzan por ser buenos, todo se les cae encima y sufren, mientras que los que dan la espalda y hasta se burlan de Dios, todo les va bien.
Traté de comprenderlo y solo el día que pude penetrar los secretos de Dios me di cuenta de cuál era su fin. Salmo 77, el salmo escrito en un momento dramático para el pueblo de Israel, es una apasionante reflexión sobre la providencia de Dios que opera a lo largo de la historia. Los caminos de Dios son insondables, sin embargo también en los acontecimientos dolorosos es siempre su amor el que guía nuestra vida. Salmo 80, esta lamentación es una súplica a Dios en un momento de desolación y de dolor que ha caído sobre el pueblo. En una situación de dolor de toda la comunidad, la oración del cristiano se abre a la fe y a la esperanza. Salmo 84 es un cántico de peregrinación. Los peregrinos caminaban hacia Jerusalén, cantaban su alegría y ansia de llegar a la presencia de Dios, su alabanza al Dios que llena la vida. No dejemos de reavivar nuestro anhelo de llegar a la patria eterna y la alegría de estar en la presencia del Señor en su casa. Salmo 91 es un salmo de confianza, con intención claramente didáctica. Seguramente fue escrito en una época posexílica, en un tiempo de inseguridad y pesimismo de la nación. En esta situación, el salmo invita al creyente a repetir con certeza: Dios protege al que confía en él. Esta oración nos reafirma en poner nuestra seguridad en el Señor a pesar de los problemas y nos recuerda las palabras de Jesús: a mis ovejas les doy la vida eterna, nadie las arrancará de la mano de mi Padre. Salmo 95, la iglesia reza este salmo todos los días al iniciar la liturgia de las horas. Es un himno de alabanza que celebra a Dios como Rey y Señor cantando en la liturgia del pueblo de Dios. Salmo 103 es un bellísimo himno de alabanza al amor y misericordia de Dios y que revela una profunda sensibilidad religiosa. Es una de las oraciones más bellas para nuestra sensibilidad cristiana y muy cercana a la palabra de Jesús, habla al Padre. Salmo 104 es un maravilloso himno de alabanza a Dios Creador, lleno de entusiasmo y optimismo por la vida y por la acción de Dios en la naturaleza. Dejémonos contagiar por la contemplación de la creación como un vestigio del amor y del poder de Dios. Salmos 105, 106, 107, los tres salmos van unidos por el tema que trata, la historia de Israel, la mirada, el propio pasado y el recuerdo de la acción salvadora de Dios en la historia personal y del pueblo. Es una ocasión también para nosotros para alabar a Dios, que interviene en nuestra historia para salvar y dar su gracia incluso a través de los momentos más oscuros y de sufrimiento. Salmo 110 es un salmo mesiánico, el más celebrado en el Nuevo Testamento. El Mesías es presentado como Rey del mundo, juez de las naciones y sacerdote para siempre. La iglesia reza a menudo este salmo para renovar la fe en Cristo, Señor de la vida y de la historia. Salmo 114, este salmo era cantado por los israelitas durante la cena pascual porque recordaba el hecho fundamental de la historia de Israel y los prodigios del Señor en el Mar Rojo, en el desierto y en el río Jordán. Lo cantó también Jesús y sus apóstoles en la última cena. En nuestra oración este salmo se proclama para recordar las maravillas que Dios hace dentro de nuestra vida y de nuestro pueblo. Salmo 115 es una oración colectiva de confianza que se hace alabanza al Dios único y todopoderoso, frente al cual los ídolos humanos desaparecen. El pueblo se encuentra en el destierro de Babilonia, donde se adoran muchos dioses. Es una invitación a la confianza plena en el Señor, que ayuda, protege y bendice a los que le aman. Salmo 118 es un cántico litúrgico de agradecimiento compuesto después de la reconstrucción de Jerusalén. Dios es rico de bondad y misericordia, incluso en los momentos difíciles. Él es nuestra ayuda y nuestra salvación. Salmo 119, este salmo es el más largo de todo el Salterio, tiene como tema la ley de Dios y es un elogio de la ley y de las alegrías que hay en observarla. En cada versículo se encuentra la palabra ley o un sinónimo de ella.
Repite sin cesar que observar las palabras de Dios es vida y felicidad. Salmo 122 es un himno de peregrinación lleno de entusiasmo y alegría por llegar al templo, cantado por los que llegan en procesión a Jerusalén. Con esta oración los cristianos cantamos nuestra alegría de estar en presencia de Dios cuando nos reunimos en comunidad en la iglesia. Salmo 123 es una súplica llena de esperanza en Dios en un momento de humillación y dolor. También nosotros en situaciones de sufrimiento levantamos confiados nuestros ojos al Señor. Salmo 124 es un canto de agradecimiento después de algún peligro grave superado. ¿Me vende 10 pesos de masa? Es un llamado para cada uno, para la iglesia, a reconocer la acción salvadora de Dios en nuestra historia. Fijémonos que cada salmo que hemos dicho acá va mostrando algunos elementos importantes del mismo pueblo de Israel, pero también ilumina muchas de nuestras historias. Por eso lo que les decía hace un momento, es bueno que en estas épocas ustedes escojan aquellos salmos que le llegan a su corazón para que lo... Salmo 125, el pueblo cantaba ese salmo al contemplar la fortaleza de los muros de Jerusalén. Esta imagen le recuerda que así es Dios con su pueblo. La oración nos invita a ser fieles al Señor también en las pruebas. Quien confía en Él será estable para siempre. Salmo 126. Este salmo fue compuesto después del exilio de Babilonia. Por favor, pedimos que apaguen micrófonos, que hay una interrupción. El primer sentimiento es la alegría del retorno, pero los que regresaron no se esperaban luego tantas dificultades y hostilidades. Sin embargo, su confianza en el Señor no desmayó. Es una oración que alimenta nuestra esperanza en medio de las dificultades y desilusiones de la vida. Salmo 127 es un salmo sapiencial, recalca el sentido de las limitaciones del hombre. En vano nos cansamos por conquistar el bienestar material, personal, por la familia, construir la casa o la ciudad, si esta fatiga no es alimentada por Dios y la fe en Él. Salmo 130 es un salmo penitencial. El hombre, desde lo profundo de su miseria moral, invoca la bondad y misericordia del Señor para obtener el perdón de sus culpas. Es una oración que la iglesia canta a menudo en la liturgia de los difuntos. Salmo 131. Este salmo de confianza expresa la sencillez, la humildad y la pobreza quien se abandona en Dios. Es tierna y profunda la similitud de la fidelidad de Dios con el amor de una madre. Salmo 133, en este salmo sapiencial se ensalza la dulzura de una vida fraternal como don de Dios. Salmo 135, este salmo es un himno de alabanza escrito en ocasión de alguna fiesta del templo. Se nos invita a agradecer a Dios por su bondad, su poder, sus obras en la historia del pueblo, como también en nuestra historia de vida. Salmo 136 es un himno a la acción de gracias, utilizando en la fiesta de Pascua en forma de letánica para recordar los beneficios que el pueblo recibió a lo largo de la historia de la liberación. En nuestros labios se hace agradecimiento por todos los dones recibidos en la vida. Salmo 138 es una bellísima oración de agradecimiento al Señor que siempre da respuesta con su gracia y sus dones a nuestro pedido de ayuda. Salmo 139, en este salmo sapiencial, muy rezado en la liturgia y por todos los cristianos, es una reflexión poética sobre Dios que todo lo conoce. Esta reflexión se hace admiración y súplica para que el Señor que nos conoce muy adentro nos guíe siempre en el camino de la vida. Salmo 143 es uno de los salmos penitenciales. En él se implora fuertemente a Dios que nos libre del mal y de las tribulaciones. Y Salmo 145 es un himno de alabanza como una bella letanía sobre las características del amor de Dios. Él es justicia, fidelidad, bondad, providencia. Los versículos 14 y 15 se han convertido en una popular oración en la mesa de los cristianos.
Salmo 146 es un himno a la providencia de Dios, es el poderoso, bueno y fiel, dichoso quien espera únicamente en él. Y Salmo 150 es el sello de oro a todo el salterio. Una alabanza total, una sinfonía que se eleva de todo el universo para alabar y bendecir al Señor. Entonces fijémonos que se hizo la descripción de algunos salmos, que son los más importantes, los que de pronto más llegan a nuestra sensibilidad de cristianos. Voy a mandar un libro sobre los salmos para que ustedes estudien más a profundidad la teología de los salmos, el mensaje espiritual que traen y otros elementos que pueden ayudar a la comprensión. Y ya para ir terminando, vamos a hacer una pequeña introducción ya al Nuevo Testamento, que dentro de 8 días empezaremos para ver si podemos culminar este curso breve de toda la escritura. Recordemos que son introducciones muy sencillas, pero que tratan de dar algunos elementos para la lectura de la escritura. Bueno, vamos a empezar de una vez. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Ustedes ya saben que son 27 libros que forman el Nuevo Testamento, 5 libros históricos o narrativos, los 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, 21 libros didácticos, las 13 cartas, las cartas a los hebreos, las 7 cartas católicas y un libro profético que es el Apocalipsis. ¿Cómo nació el Nuevo Testamento? Sabemos que Jesús no escribió nada, ni de su vida ni de su doctrina, tampoco mandó a nadie que escribiera su mensaje de salvación. Lo que en cambio dijo e insistió fue: vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes para que todos los pueblos sean mis discípulos. Así, en efecto, los apóstoles fieles al mandato de Jesús empiezan a predicar la buena nueva y hacen presente la salvación realizada por el Señor en el Nuevo Testamento. Fue antes que nada predicado, vivido y celebrado. Es decir, fue una experiencia. Solamente en un segundo tiempo, cuando las primeras comunidades vivían y celebraban la fe en Cristo y los testigos oculares de la vida y la palabra de Jesús iban desapareciendo, se sintió la necesidad de poner por escrito esa fe y esa predicación de los apóstoles y discípulos. El Nuevo Testamento fue entonces el resultado de la fe y la predicación de las primeras comunidades cristianas. Este hecho es muy importante para nuestra fe, pues nos ratifica en las dos fuentes de la fe, tradición y la Biblia. La fe en Cristo se fundamenta en la fe, la tradición y el magisterio. Etapa predicada del Nuevo Testamento, el querigma. Recordemos que el querigma es el anuncio de la salvación. Muchas cosas ocurrieron antes de escribirse el Nuevo Testamento. La buena noticia de Jesús fue corriendo por el mundo con los primeros apóstoles y misioneros, y las primeras comunidades vivían y celebraban su fe, fundamentándose solamente en la palabra predicada. Esta predicación tenía como centro y fundamento a Cristo Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado. Este fue el mensaje esencial, la proclamación que corría de pueblo en pueblo. Los especialistas le llaman a esto querigma, palabra griega que significa anuncio, proclamación. Nosotros podemos encontrar huellas del querigma predicado en algunos discursos de Pedro o de Pablo o en los relatos de Emaús. El querigma predicado de esos discursos tiene algunos elementos en común que nos hacen conocer las formas y el contenido de la primera evangelización o predicación. Se recuerda el acontecimiento de Jesús en breves rasgos, se interpreta este acontecimiento con las escrituras y se llama al compromiso de la fe. Entonces, son 3 elementos muy importantes. Primero, recordar, hacer memoria del acontecimiento de Jesús.
Segundo, interpretar esos acontecimientos a la luz de la fe. Y tercero, es el compromiso, es la práctica de esa vida de fe. Todo esto acontecía en Jerusalén y sus alrededores en los años que siguieron a Pentecostés. A raíz de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución. Fue necesario huir de Jerusalén. Primero se anunció el querigma a las comunidades judías presentes en todas las regiones. Luego se extendió también a los paganos, especialmente por obra de San Pablo y sus discípulos. A veces usaban lecturas y pensamientos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era la realización de todo lo que la antigua alianza prometía. El Espíritu de Jesús estuvo presente en todo este desarrollo. El Espíritu Santo fue el gran protagonista de la etapa que predicaba el Evangelio, inspirando, asistiendo, cuidando la vida y la palabra de los primeros misioneros. Eso lo podemos observar, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles. Allí el gran protagonista es el Espíritu Santo y obviamente la iglesia. Pero es el Espíritu Santo el que va animando, el que va dirigiendo esas primeras comunidades. Etapa escrita del Nuevo Testamento, los primeros años de predicación. Algunas comunidades cristianas empezaron a resumir lo esencial de la predicación apostólica en fórmulas breves y fáciles de retener, que serían los primeros intentos del creer. San Pablo en sus cartas cita algunas de ellas, la más célebre de las cuales se encuentra en 1 Corintios, que dice: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, se apareció a Pedro, luego a los 12. Muy rápidamente también, dentro de las comunidades que se reunían y celebraban su fe en la Eucaristía, debieron nacer aclamaciones y fórmulas de alabanzas a Cristo. San Pablo tuvo la feliz idea de utilizar algunas de ellas, que de este modo han podido llegar hasta nosotros. Mientras se iban formando los 4 evangelios, San Pablo desde el año 40 había empezado sus viajes misioneros, fundando comunidades en toda Asia Menor. Para mantener los contactos con ella, les escribe cartas aconsejando, amonestando, enseñando, solucionando problemas. La primera carta que escribió en el año 51 fue a los tesalonicenses. Luego siguieron las otras cartas a los corintios, gálatas. Todas ellas fueron escritas antes del año 73, ya que según Pablo murió más o menos entre los años 64 al 67. Dentro de este proceso toman un lugar los otros escritos del Nuevo Testamento, sean los Hechos de los Apóstoles, escritos para guardar la memoria de las primeras actividades de la iglesia, especialmente de Pedro y de Pablo, como también las otras cartas apostólicas y el Apocalipsis, escrito por último alrededor del año 95-100. En síntesis, podemos decir que el Nuevo Testamento consta de 27 libros que fueron surgiendo paulatinamente de la predicación oral apostólica y de algunas pequeñas colecciones escritas basadas en los dichos y hechos de Jesús. El tiempo de su composición oscila entre los años 50 y 100 de nuestra era. Todos los libros son inspirados por Dios, aunque no hayan sido escritos siempre por los apóstoles. Importancia del Nuevo Testamento para nosotros. Primero, que es lo más importante, acercamiento a Jesús. El Nuevo Testamento, y de una forma singular, los evangelios nos acercan profundamente a Jesús para conocer no solo sus palabras, sino sobre todo sus actitudes, su entrega fiel al Padre, su solidaridad con todos los hombres, especialmente con los pobres y marginados. Jesús nos habla en el Nuevo Testamento y de una manera singular en los evangelios. Jesús nos sigue hablando cada día, sobre todo en nuestras celebraciones litúrgicas, en las que se leen lecturas bíblicas tomadas principalmente del Nuevo Testamento. Los mismos cánticos y oraciones se inspiran en él. Bueno, vienen algunas reflexiones que ya quedará para la casa, para que ustedes hagan su reflexión respectiva. Hemos llegado pues al final
de esta charlita de hoy. Recuerden que esto es una introducción. Lo que queremos es que ustedes, vuelvo y repito, tengan elementos de comprensión. Poco a poco vayan estudiando, comprendiendo, profundizando estos elementos. Y recordemos siempre nuestra dinámica de el riachuelo al río, del río al mar y del mar al océano. Ya ustedes con estas breves puntadas van a tener un horizonte más profundo, más sólido de comprensión. Bueno, muchas gracias. Entonces, hacemos también la oración de la misericordia. Les pido que me colaboren porque estoy un poco mal de la garganta. Entonces, no sé si Patricia con alguna persona